Y todo lo que dije ahora, que no quedó grabado, solamente para los más patriotas que vienen a clase, son cosas importantes en la formación de ustedes. Y me alegro mucho que ustedes la hayan escuchado. Eso. ¿Qué era esto? Ah, pequeña señal. Ya. Y luego viene otra vez una... Ah, ya, volvamos atrás, porque quedamos en esto. Esta lámina era clave y parece que fue importante en la I también. Y yo me encargué de decirlo el miércoles antepasado. O sea, la semana anterior yo dije que esto era importante, que esto iba a entrar. Y cumplí. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos determinar algo en pequeña señal? ¿Por qué pequeña señal? Ah, ya me acordé. Entonces, hay un circuito y ese circuito tiene una parte que es DC y otra parte que es AC. Y gracias al principio de la superposición, yo puedo agarrar la parte DC, analizarla, luego encontrar parámetros AC y analizar otro circuito totalmente distinto, que es el mismo circuito, pero que en AC se comporta distinto. Y en AC yo tengo lo que ocurre, por ejemplo, para señales que se están moviendo, para señales que suben y bajan en voltaje. Ah, señales, claro, exacto. Entonces en AC finalmente es el análisis, o pequeña señal, es el análisis que yo hago para determinar ganancias, por ejemplo. Entonces eso es lo que describe esta lámina. Primero yo determino los voltajes de nodo y corrientes de rama en el punto de operación. O sea, calculo ID de todos los transistores. Sí. ¿Por qué en electrónica es tan importante el amplificador, la ganancia, el amplitud de señal? Es tremendamente importante porque cuando tú quieres medir algo, las señales son muy pequeñas. Esto hablemos de electrónica analógica. Después, más hacia esta zona de esta barra, cuando estemos por acá más o menos, vamos a estar hablando de electrónica digital. Pero ahora no vamos a hablar de eso. En electrónica analógica nosotros queremos procesar señales. Y todo lo que hacemos en procesamiento de señales, amplificadores, filtros, conversores de datos, análogo digital, digital análogo, PLL, todo lo que uno haga con una señal requiere como bloque fundamental algo que nos permita sacar señales más grandes que en la entrada. Entonces el amplificador es como el bloque fundamental en electrónica y por eso queremos sacar harta ganancia. Por ejemplo, un op-amp es un amplificador que tiene una ganancia infinita. Al final no usamos la ganancia infinita, usamos realimentación para reducir esa ganancia infinita, desconocida, y convertirla en una ganancia finita, conocida y bien definida. ¿Te fijáis? Entonces, queremos tener mucha ganancia. En un op-amp, por ejemplo, esto está ahí sí. En un op-amp, por ejemplo, que configuramos de esta forma, el op-amp en sí tiene una ganancia infinita. Y yo al configurarlo así, tengo una ganancia 1 más R2 partido por R1. Pero R2 es muy preciso, R1 es muy preciso, por lo tanto yo puedo definir con mucha precisión esa ganancia. Y eso es bueno, porque si voy a medir algo de un sensor que me entrega, por ejemplo, por decir algo, 20 microvolts por cada milímetro de agua en cambio de presión, que es un dato de un sensor que caracterizamos hace poco con un alumno, yo quiero tener una ganancia muy precisa. Lo mismo pasa si uno quiere tener constantes de tiempo para hacer filtro. Entonces el amplificador es el bloque fundamental. Por eso el amplificador es importante. Y la forma de hacer amplificadores, que eso se estudia en 3433, es en pequeña señal. Entonces esto es lo básico, por aquí partimos. Entonces lo primero analizar en DC, luego de eso calculo parámetros de pequeña señal, que es cómo varían cosas, o sea, cómo varía la corriente cuando yo varío el voltaje. Y eso es GM. Apagar fuentes independientes, entonces llevo el circuito a un análisis en AC. Reemplazo dispositivos no lineales y luego analizo el circuito. Y lo que vamos a hacer a continuación, que es un ejemplo, es este amplificador. Pero este ya lo habíamos hecho antes, ¿se acuerdan o no? Ya lo habíamos estudiado aquí. Nada atrás. Nada atrás, nada atrás. Por aquí. El mismo ejemplo, ya lo habíamos estudiado. Y se acuerdan que calculamos la ganancia, yo la calculé, ¿se acuerdan?
derivando BO respecto de BI y logramos calcular la ganancia. Tuvimos que derivar, tuvimos que acordarnos de cálculo, pero no importa, lo hicimos. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, pero de otra forma. ¿De qué otra forma? Aplicando este método. Y vamos a ver que es mucho más fácil, que es muy general y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces lo primero que nos dice el método es calcula corrientes DC. Entonces lo primero, calculo corrientes DC. ¿Cómo lo hago? Bueno, aplico alguna ecuación. Por ejemplo, para el caso de este transistor, a ver, siempre que estamos amplificando, los transistores están en región activa. Entonces yo puedo partir diciendo, este transistor, para que funcione como amplificador, está en región activa. Entonces voy a aplicar la ecuación I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por DGS menos BT cuadrado por 1 más lambda B de S. Y con eso yo puedo calcular I sub D. Entonces aquí este B sub I en realidad tiene dos partes. B sub I en DC más B sub I en AC. Y yo para calcular I sub D en DC, tomo solamente la parte DC de B sub I, que en este caso corresponde a BGS. Y con eso calculo I sub D. Todos saben hacerlo, ¿no? Es resolver una ecuación, ¿cierto? No hay problema. Luego, ¿ah? ¿Uno más lambda BDS o BDS. Sí, esta es la ecuación que habíamos visto antes, ¿cierto? Sí, esta parte depende de BGS, esta parte depende de BDS. Esto de aquí es lo que modela. ¿Qué modelaba esto de acá? La resistencia de salida, ¿cierto? En las curvas, esa pendiente, donde esto es BDS y esto es I sub D. Muy bien. Entonces, con eso ustedes calculan I sub D. Después, el segundo paso, ¿cuál era? Calcular los parámetros de pequeña señal, parece. Yo no me los sé de memoria. Modelos de pequeña señal. Entonces, a partir de I sub D, yo puedo calcular GM, por ejemplo. Hay una ecuación para GM que dice 2 ID partido por D o B. Y es 2 por... I sub D lo calculé recién. Partido por D o B es BGS, que es B sub I, en DC, menos BT. Entonces yo puedo calcular GM. Yo también puedo calcular RO. RO vale 1 partido por lambda I sub D. Listo, ya los tengo. Y esto es lo que yo les di en el último problema de la I. Yo les dije, tenemos GM, tenemos RO. Entonces olvídense de calcular I sub D. Pasen al tiro a pequeña señal. Entonces, 3, apago las fuentes DC y reemplazo el transistor por su modelo para análisis en pequeña señal. ¿Qué es lo que hicimos en la I? Lo que estaba descrito que había que hacer. Entonces, de B sub I, yo extraigo la parte AC solamente, que es B sub I, y aplico el modelo, y el modelo es una cosa así. GM BGS, donde eso es BGS. Esto es D, esto es S, esto es G. Esto es D, S, G. G va a la entrada, perfecto. S, ¿ah? Falta RO, ok, pongamos RO. S va a tierra y D va a RL y RL va conectado a tierra, ¿cierto? RL a tierra. Y ese es mi modelo de pequeña señal, lo cual para mí es tremendamente divertido. Porque después de que yo había agotado el ejercicio, calculando I sub D, ya no hay nada más que calcular. Y ahora cambié el ejercicio, cambié la topología, tiré estos BDDs a tierra, y el ejercicio se convierte en otro ejercicio nuevo. O sea, un ejercicio de electrónica me da el doble de diversión. Y esto lo voy a decir varias veces durante el curso. Entonces ya pasé la primera parte que me divertí mucho calculando I sub D. Y luego viene la otra parte que es calcular los parámetros de pequeña señal. Y luego el ejercicio se convierte en otra cosa. Y yo a partir de esto puedo calcular BO en función de BI. Si ustedes lo hacen van a ver que BO es igual a BI por menos GM RO paralelo RL. Eso resulta de resolver esta malla, no es nada difícil.
Claro, estas dos están en paralelo, efectivamente. Estas dos están en paralelo. Oye, ¿y este era el mismo resultado que habíamos calculado antes, o no? Era el mismo, ¿no? A ver. Aquí está. No, po, era distinto, era menos RL mu COXW partido por L por VOB. No era el mismo resultado. Nos equivocamos en algo, ¿no? Esto es GM, esto es RL y falta RO. Parece que no incluimos RO aquí, sí, nos faltó el RO en la ecuación, así que está bien. De hecho, si incluyéramos RO, el RO queda en paralelo con el RL y el resultado es el mismo. La diferencia es que cuando lo hicimos aquí no teníamos idea de que hay modelos de pequeña señal. Lo hicimos derivando, y si uno deriva lo saca igual. Pero si uno lo hace aplicando modelos de pequeña señal, aplicando esta receta de cocina, es mucho más sistemático y queda súper claro cuál es la parte DC y cuál es la parte AC, queda muy claro cuál es el punto de operación, cómo los parámetros AC dependen del punto de operación y cómo los parámetros AC condicionan la ganancia que voy a tener. Entonces, este método, que es el típico que se utiliza para hacer cálculos, es así. Primero en DC, luego en AC. Hay pregunta ya. ¿Cómo uno puede más o menos estimar cuánto puedo cargar un transistor poniendo el RL? Porque como ya en paralelo RO y RL puede que se me vaya o si es muy chico, el RL achicaría la ganancia con el RO. Si es muy grande, como que el chiquito de este punto puede... Décima. Eso es una gran pregunta. A ver, ¿cómo puedo definir yo RL y RO? Si yo le pongo, como me decían aquí, un RL muy chico, la ganancia se me va al suelo. A ver, pero yo sé que esto aquí es un Thevenin, ¿no? Entonces, yo puedo definir este Thevenin. Aquí tengo VO, pongamos VO. VO que coincide con BDS. Ah, y las curvas de BDS, de ID versus BDS, son así. Entonces yo tengo I O, pongamos. Y el Thevenin queda una cosa así. Si yo quiero una gran ganancia, quiero un RL muy grande, que significa que esta pendiente tiene que ser muy chica. O sea, yo quiero algo así. Eso es, ¿o no? Queremos algo así. Y, necesitamos, este punto es BDD, ¿cierto? Y este punto es BDD partido por RL. Entonces necesitamos, ¿qué necesitamos para que la pendiente sea muy chica? Un BDD que sea muy, pero muy grande. Oh, interesante. Entonces ahora ya está inmediatamente amarrada nuestra ganancia. Nuestra ganancia no va a ser muy grande si el BDD no es grande. ¿Sí? Eso salió de tu pregunta. Es un tremendo análisis. Lo divertido, que lo vamos a aprender después, pero se los voy a adelantar para que no sufran pensando en qué viene en el futuro, es que yo puedo cambiar este Thevenin por algo no lineal, que se ve así, y puedo aumentar la ganancia considerablemente. ¿Y qué cosa se ve así? ¿Ah? Un PEMOS, parecido a un panel solar, ¿cierto? Es parecido, pero no es un panel solar, un PEMOS. Y si yo en lugar de un RL pongo un PEMOS, puedo tener mucha más ganancia. Pero eso viene por aquí más o menos, así que falta. ¿De acuerdo? Pero esa fue una gran pregunta. Muy bien, otro ejemplo. Este tiene muchos componentes. Y aquí aparecen estas capacitancias infinitas. Me dicen, calcula DO partido por DI, que es la ganancia, y calcula RI. ¿Cuánto es un típico valor para el RO? Eso también es bueno saberlo. ¿Cuánto vale GM y cuánto vale RO? Para mí, un valor típico de GM, voy a decir del orden de 1 milisiemens. Puede ser mucho más chico, puede ser mucho más grande, pero del orden de 1 milisiemens
puede ser un valor típico. Para circuitos discretos puede ser más, para circuitos integrados puede ser menos. Pero partir por 1 milisiemens es un buen valor. Y RO del orden de 100 kilos. Para circuitos discretos puede ser mucho más, del orden de megaohm. Para circuitos integrados con tecnologías muy nuevas, donde estas curvas en realidad son así, puede ser 10 kilos, o de ese orden, ¿de acuerdo? Pero en general, GM es como 1 milisiemens, RO 100 kilos. O sea, si ustedes quieren probar algo y ver más o menos de qué orden de magnitud estamos hablando, ese es un buen punto de partida. Lo cual me lleva a lo siguiente, el producto GM por RO es del orden de 100. A ese producto GM por RO se le llama ganancia intrínseca y es una propiedad de un transistor. Y me acabo de dar cuenta que no me había puesto el Chayanne. Bueno, igual se va a escuchar algo, pero no se va a escuchar tanto. Entonces, eso se llama ganancia intrínseca. Y es del orden de 100, en transistores muy nuevos es del orden de 10. Y en transistores discretos es del orden de, no sé, 300, debe ser más o menos, hacia el ojo. Y esto está relacionado con la máxima ganancia que le podemos sacar a este amplificador. Oye, bueno, viene este ejemplo, y después de este ejemplo viene otro tema. Así que terminemos con este ejemplo. ¿Saben qué? Creo que sería mejor si les doy el resultado y ustedes lo resuelven, porque si no nos vamos a demorar mucho. Perdemos diversión, pero no hay mucho tiempo, entonces eso me preocupa un poco. Así que preferiría, si lo tengo, darle el... Sí, lo tengo. Este creo que está en el Cedar Smith. Sí, estos son los parámetros. Entonces, si ustedes calculan, van a llegar a que I sub D, primero hacen en DC, van a llegar a que, por favor háganlo, este es el resultado, I sub D es 1.07 mA. Luego reemplazan el modelo en pequeña señal y les va a dar que VO partido por VI, en este caso es menos 3.37, más o menos. ¿Cuál es la unidad de eso? Volt partido por volt. No es mucha ganancia, es menos 3, no, es poquita. Y el RIN, si lo calculan, ¿cómo calculan RIN? Bueno, ponen aquí una fuente, etcétera. Calculan corriente, miden corriente, dividen y les va a dar 2.29 megaohm. Resuélvanlo. Si no llegan al resultado, por favor, pregunten. Entonces queda de tarea. GM en este caso, GM les va a dar 745 microsiemens, que es casi 1 milisiemens, que es el valor que yo había dicho. Y RO les va a dar 46.8 kilos, que es como la mitad de lo que yo había dicho, que son valores típicos. Y ese RO depende de VA, por supuesto. VA es 1 partido por lambda. Y ese RO depende de la corriente. Esos detalles se estudian con mucha más profundidad. Kilo. Sí, 46,76 kilos. Sí, eso es. Ya. Oye, quiero aprovechar este momento para mencionar lo que alguien me preguntó para la tarea. ¿Cómo instancian un transistor para calcular la capacitancia? Entonces el transistor tiene capacitancias. Y ustedes pueden, por ejemplo, agarrar una fuente de voltaje, poner un transistor de esta forma, conectado como triodo, con dren y fuente y cuerpo a tierra, y esto se comporta como un capacitor. Y si ustedes varían este voltaje, ustedes van a ver una capacitancia. Y eso es lo que nosotros les estamos pidiendo en la tarea, que ustedes vean la capacitancia y ustedes debieran llegar a una curva como esta, de este estilo. Yo quiero que grafiquen eso. ¿Alguien ya lo hizo? ¿No todavía? Quiero que lleguen a esa curva. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen eso. El tema es que los transistores
cuando uno los dibuja, es como dibujar en Paint. Tal cual. Entonces uno agarra Paint, pero no es Paint, sino que es un programa para dibujar transistores, y uno dibuja la compuerta, y eso se llama gate, y uno dibuja las difusiones. Ahí está. ¿Qué tiene más capacitancia? ¿Esto o esto? El segundo tiene más capacitancia. ¿Cómo supieron? Ya saben calcular capacitancia. A ver, las capacitancias dependen de varias cosas, entre ellas del área de las difusiones. Por ejemplo, si este es DREN, ese es el área del DREN, y si este es fuente, esto es el área de la fuente. Y también dependen del perímetro de las difusiones, porque el área me dice cuánta capacitancia hay hacia abajo, el perímetro me dice cuánta capacitancia tienen los bordes. Entonces yo a Spice tengo que especificarle esto. Spice no tiene idea. Yo a Spice le digo M1 por el transistor M1, digamos que estoy instanciando un transistor, y le digo voltaje de DREN, es el nodo de DREN, después le digo voltaje de compuerta, después le digo voltaje de fuente, después le digo voltaje de cuerpo. También le digo W igual, por decir algo, 10 micrómetros. L igual, por decir algo, 1 micrómetro. Entonces ahí Spice sabe que esto, W vale 10 micrómetros, L vale 1 micrómetro. ¿Y cómo sabe Spice cuánto vale este perímetro y cuánto vale esta área? No tiene idea Spice. Entonces yo le tengo que decir, ¿ah? No, porque ¿cómo sabes tú esta longitud? Esta no está especificada. Además que los transistores pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, los transistores de chips que se mandan al espacio o que se ponen en colisionadores de partículas tienen que aguantar un montón de radiación. Entonces la forma de los transistores no es así, sino que la forma de los transistores es distinta. Se llaman Enclosed Layout Transistors o ELTs. También se llaman transistores anulares. También se llaman, no me acuerdo, tienen varios nombres. Pero en el fondo son transistores que no tienen caminos alternativos para la corriente. ¿Cuál es el problema? La radiación produce aquí trampas que hacen que haya caminos alternativos para la corriente. Y eso hace que si yo quiero apagar un transistor y ese transistor ha sido sometido a la radiación, después el transistor no se apaga. Entonces, para evitar esto, se desarrollan transistores que tienen formas raras. Por ejemplo, DREN, compuerta, fuente. Ese no tiene camino alternativo, tiene forma de anillo, por eso se llaman transistores anulares. Y estos transistores tienen otro perímetro y otra área. Entonces, en realidad tú puedes dibujar el transistor como quieras. De hecho, hay un parámetro M, que es el número de dispositivos en paralelo. Si yo tengo 10 dispositivos en paralelo, lo que estoy diciendo es que tengo 10 de estos conectados en paralelo. ¿Cómo Spice calcula entonces el área y el perímetro? Bueno, uno tiene que especificarle AS igual, por ejemplo, tantos micrómetros cuadrados. AD igual tantos micrómetros cuadrados. ¿Cuánto es tanto? Bueno, ese tanto va a ser en realidad el W multiplicado por algo aquí. ¿Cuánto es esa longitud? No tengo idea cuánto es esa longitud. A esa yo le llamo LD, que le llamo longitud de difusión. Y en la tecnología del curso, el LD mínimo que uno puede hacer es 1.5 micrómetros. Entonces, asumiendo longitud de difusión mínima, el AS va a ser el ancho multiplicado por LD, donde LD es 1.5 micrómetros. El AD va a ser lo mismo, W por LD. Uno define además PS igual, ¿cuánto será PS? El perímetro de la fuente, ¿cuánto será PS? Es W más LD más W más LD. Entonces, 2 por W más LD. Y PD es
Lo mismo, 2 por W más LD. Y con eso ustedes ya especificaron a la perfección cómo es ese transistor y Spice a partir de estos valores calcula las capacitancias y luego hace toda la simulación. Entonces eso es lo que ustedes tienen que incluir en la tarea cuando instancien uno de estos transistores. Y de hecho, si ustedes hacen clic con el botón derecho y control, me parece, a ver, control botón, o creo que solo clic botón derecho, en algunos modelos de transistores le aparece directamente AES, AD, PS, PD, y ustedes llenan eso. Y listo. Y si no, ustedes lo ponen como una lista, ¿sí? Oh, eso se los dejo a ustedes. Ajá, ¿qué es la capacitancia de partida? Yo sé que hay formas de hacerlo, hay formas ingeniosas y les voy a dejar la pega a ustedes, porque creo que les hace bien pensar cómo hacer eso. Spice es tremendamente potente, hay un montón de cosas que uno puede hacer con ingenio. En este momento no me acuerdo cómo se hace, así que tal vez esa es la razón por la que no te respondo, pero yo hice estas simulaciones recientemente y no me costó mucho llegar a una configuración en la que usando operaciones como derivada en el visualizador de formas de onda, fui capaz de representar esa capacitancia, ¿sí? Eso es una gran pregunta. Y la forma en que yo lo hice fue en DC. Pero uno lo puede hacer en... No estoy seguro si lo puede hacer en frecuencias más grandes, pero no estoy seguro de que los modelos funcionen a frecuencias más grandes. Porque de hecho este modelo, yo no lo dije, ¿eh? O tal vez lo dije, pero este modelo tiene dos capacitancias, un valor de alta frecuencia y un valor de baja frecuencia. Lo que ustedes van a encontrar es el de baja frecuencia. Creo que el modelo de alta frecuencia no está implementado en este modelo de Spice, así que no lo van a poder sacar. Si alguien tiene muchas dificultades y no hay caso, no resulta, ¿para cuándo es la tarea? Para el lunes. Traten de hacerlo antes del lunes. Y si no sale, el lunes me preguntan. ¿Les parece? Sí. No, el modelo del transistor de 3 terminales en Spice considera que el cuerpo está atado a la fuente. Entonces internamente lo que hace es que estos dos nodos son el mismo. Yo uso 3 o 4, da lo mismo, pero cuando uso 3, yo sé que esos dos son el mismo nodo. Muy bien, oye, vamos a hablar de polarización. Polarización, ¿qué será eso? ¿Cómo se dice polarización en inglés? Biasing. ¿Y qué significa biasing literalmente? Sesgo. Wow. Ok. ¿Y qué es polarization? Porque igual me suena, ¿o no? Puede ser o no. Si tenemos, por ejemplo, un imán, ahí vemos polos. La polarización tiene que ver con polos. ¿Ah? ¿O qué pasa, por ejemplo, si es que tengo un pedazo de conductor y las cargas positivas se van para un lado y las cargas negativas para otro? Se polarizó ese conductor. O si algunos se van para la izquierda, otros se van para la derecha y nadie se queda al centro, decimos que el país está polarizado. Entonces eso es polarización, que no es lo mismo que biasing, pero en español usamos la misma palabra. Entonces la polarización o bias de un circuito define el punto de operación Q en DC, que implica varias cosas: corrientes DC en los transistores, voltajes DC de nodos, modelos de pequeña señal, ¿cierto? Esto implica lo otro. Entonces una polarización estable y adecuada asegura que el circuito se comporte bien. Hay diferentes estrategias de polarización, diferentes estrategias para circuitos discretos y diferentes estrategias para circuitos integrados. Vamos a verlas todas, pero de una forma muy somera. En circuitos discretos usamos resistores de polarización, en circuitos integrados usamos otro concepto que se llama espejo de corriente, que todavía no hemos visto. Ya vamos a ver eso. Durante este capítulo vamos a ver algunas opciones. Entonces, vamos a partir, antes de eso, cuando uno va a Casa Royal y compra un transistor, uno pide el transistor, le dan el transistor, ahí está.
por ejemplo, yo compro el 2N7000 y miro en la hoja de datos, y en la hoja de datos me dicen ciertas curvas del 2N7000. Yo tengo esas curvas. El problema es que el fabricante no puede asegurar que todos los 2N7000 que venda cumplen estas curvas. De hecho, el VT va a variar. Y el fabricante me dice, mira, hay un VT mínimo, un VT máximo y un VT típico. Pero yo no te puedo asegurar que el transistor que tú compraste tenga ese VT. Y va a tener un mu COX partido por L típico, uno máximo y uno mínimo. Pero el fabricante no me puede asegurar cuál es ese. Y si yo compro dos transistores y los mido, van a tener VT diferentes y mu NCOX partido por L diferente. Eso es malo. Están mal emparejados. Hay mismatch, hay disparidad entre dos transistores. Entonces, aunque yo los vea iguales, si los mido son distintos. ¿Cuál es el problema? Yo desarrollo un producto comercial, imagínense. Producto que se vende en muchas partes, un juguete, un dispositivo biomédico, lo que sea, que depende de VT y depende de mu COX partido por L para la polarización. ¿Eso es bueno o es malo? ¡Pésimo! Porque dos dispositivos nominalmente idénticos resultan en comportamientos diferentes. Entonces lo ideal de la polarización estable y adecuada es que dependa mínimamente de VT y que dependa mínimamente de mu NCOX partido por L. Entonces nosotros vamos a estudiar estrategias de polarización en que el resultado, la corriente, que es el resultado, la corriente del transistor, dependa mínimamente de estos parámetros. Ese es el objetivo. Entonces partimos con esta, que es la que no hay que usar jamás. ¿Por qué la muestro entonces? Bueno, porque está en los libros, porque es la polarización desde, y porque ilustra por qué no hay que usarla jamás. Entonces, ¿de qué se trata? Yo con este divisor de tensión en la entrada, ¿qué es lo que hago? Produzco un V sub G. Y la tierra está en el terminal de fuente está en tierra, entonces tengo inmediatamente VGS. Y yo en teoría, si tengo mu COX partido por L y tengo VT, yo puedo calcular I sub D inmediatamente, ¿cierto? El problema es que hay transistores, si yo compro dos transistores, transistor 1, M1 y M2, o dibujo dos transistores en un chip, van a tener VT diferentes y van a tener mu COX partido por L diferente. Entonces, para un mismo VGS van a darme corrientes diferentes. Entonces voy a tener parámetros de pequeña señal diferentes y eso es malo. Entonces, esta polarización con VGS constante no hay que usarla. ¿Cuál es la corriente de polarización? Fácil, I sub D igual 1 medio mu COX partido por L por VGS menos VT. Esto de escribir rápido es malo. Cuadrado por 1 más lambda BDS. Y esa ecuación yo ya me la aprendí porque la he usado muchas veces. A ustedes les va a pasar lo mismo. Nunca he dicho que esta ecuación está mala. No, pero es la que usamos en este curso, así que está bien. Esta es la que vamos a usar en este curso, así que está bien. Oye, y entonces esta es la que no hay que usar. Esta polarización es la que no hay que usar. Si ustedes hacen esto, van a llegar a corrientes que dependen del transistor. Cambian el transistor, cambia la corriente. Requiere ajuste, entonces uno termina ajustando. Oye, nada que ver, nada que ver. Pero cuando nosotros hacíamos esta idea de acoplamiento capacitivo de las señales, siempre llegábamos a un divisor de tensión en la entrada del amplificador, ¿se acuerdan o no? O sea, siempre nosotros nos colgábamos de ahí. Ajá, ahí está el divisor de tensión. Entonces hay un divisor de tensión en la entrada que establece la polarización. Eso puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces ahí apareció nuestro divisor de tensión. Ya, sigamos con otro. ¿Cómo genera? ¿De cuánto? Buena pregunta. Esto es proceso. Es tentador. Proceso, voltaje, temperatura. Entonces, variaciones de proceso. Si varía el proceso, tengo diferentes VT, diferentes mu COX partido por L. Si varía el voltaje, ¿qué cambia si varía el voltaje?
Si cambia VDD, cambia VGS directamente. Y temperatura, si cambia la temperatura, cambia MU, cambia DT, entonces tenemos cosas diferentes. Y uno quiere desarrollar polarización insensible a PVT. ¿Sí? ¿Qué tan grandes son mu CO X doble partido por L o qué tan grandes son las diferencias? Ah, W, no sé, fíjate, no sé. Pero el otro día con un investigador estuvimos mirando los modelos de un transistor, que no recuerdo cuánto era L, era del orden de muy pocos micrómetros, y el W era 3 metros. ¡3 metros! ¡Un transistor de 3 metros! Y cabe en un pedacito de silicio. ¿Cómo es posible? Bueno, en realidad son muchos transistores en paralelo, y cuando uno tiene muchos transistores en paralelo, el equivalente es un transistor más ancho. Entonces el W total es como M veces por el W unitario. Y el M es este factor que dije aquí, cuántos en paralelo. Entonces eso es un valor típico. 3 metros, wow. ¿Sí? Tal cual. Si tengo estos dos y quiero ponerlos en paralelo, los conecto así. Y ahí están en paralelo. Y eso equivale a un transistor el doble de ancho. Mismo L, mismos parámetros. ¿Sí? Cambia a W. Décima. Sí, efectivamente. Efectivamente. Hay un tema de dispersión. Es que esto que dijiste tú es clave. Existen, a mí me dan cuerda fácilmente, existen unos coeficientes que se llaman coeficientes de Pelgrom, que tienen que ver con cuánto cambia mu CO X doble partido por L, cuánto cambia BT en un transistor. Y estos coeficientes de Pelgrom nos permiten calcular la variabilidad de un transistor. Y eso se ve en 3433. Uno utiliza la fórmula para calcular esa variabilidad dividiendo los coeficientes por W por L. O sea, mientras más grande el transistor, menor es la variabilidad. Entonces lo que tú dices es correcto. Si pones varios en paralelo, estás promediando de alguna forma el W y el L. Buena, muy buena. Ya, entonces esta es la que no vamos a usar. ¿Sí? Ah, me quedó algo en el tintero antes de eso. Dije 3 metros. En los transistores que yo dibujo cuando diseño un chip W típico, no sé, va entre 10 micrómetros y 100 micrómetros. Y L depende de la tecnología, pero puede ser medio micrómetro en tecnología antigua, o no sé, 90 nanómetros, 45 nanómetros, 32 nanómetros. Yo he diseñado hasta 180 nanómetros. Eso es lo más chico que he diseñado. Pero tengo alumnos que han hecho 130. Y tengo un alumno que está haciendo, no sé, 32 ahora, no sé. Está en Estados Unidos, así que allá tienen lucas para hacer esto. Ya, ahora sí. No marqué el L, es como de, no sé, del orden de micrómetro. Esto es para un transistor de potencia. Esto es para un power MOSFET. Pero para transistores de señales esto es mucho más chico y como decía, yo hago hasta, no sé, 100. Transistores más grandes que he hecho son de 500 micrómetros en circuitos típicos. 500 micrómetros es harto. Uno puede ver transistores de, no sé, un par de milímetros, pero no es que sea un par de milímetros de ancho, sino que son muchos transistores de, no sé, 200 micrómetros, 10 por, eso me da 2 milímetros, por ejemplo. Ah, el que hice, había de todo ahí, había transistores de todos los tamaños, pero yo creo que llegué a 100 micrómetros, sí, o más, creo que fueron 300 más o menos, sí. Oye, sí, sí. Eso es lo que tú crees, los físicos son muy buenos en esto.
Sí, mira, son equipos interdisciplinarios y entre los físicos, ellos se especializan, por ejemplo, en diseño de chips, o en diseño de instrumentación, o en adquisición de datos, que no sé, pues, usar FPGA para tomar datos y transmitirlos por un link óptico a alguna parte. Hay otros que se especializan en cómo hacer las cavidades de los resonadores para acelerar las partículas. Entonces se especializan en fabricar y en diseñar estas cavidades, que son en el fondo hornos microondas lineales, más o menos. Después hay otros que se especializan en la física de la colisión misma, y cómo vienen las partículas y qué pasa en la interacción. Otros que se especializan en el diseño de los imanes para que estas partículas se junten mucho y se aprieten antes de chocar. Hay otros que se especializan en el diseño del detector mismo y conocen de material. Entonces son súper expertos en lo que hacen. Mis colaboradores más cercanos en diseño de chips son unos polacos, son físicos, y ellos se jactan con mucha razón de que en su universidad los físicos saben más de electrónica que los ingenieros. Lo cual no me extraña porque los físicos saben de hartas cosas, pero está súper especializado en eso. Eh, por ejemplo, muchos de los circuitos, los primeros conversores de datos, los primeros, no sé, primeras memorias analógicas, diría yo, teorías respecto del análisis del ruido de los circuitos, vienen de resultados de experimentos de física de partículas en los que fue necesario estudiar todo esto para entender mejor cómo diseñar buenos circuitos. Entonces, mucho de lo que usamos nosotros actualmente, muchas de las topologías incluso, vienen de allá. Y eso como que el común de la gente no lo sabe. No, eso es confianza. Eso es pura confianza. A mí me dicen, hazte uno que sea de 10 bits y yo le digo, no, si es de 10 bits. Y me dicen, oye, pero no me... Ah, no, es que tenías la fuente mala. No, no. Tu fuente era mala y era ruidosa, pero yo te hice un chip de 10 bits. Entonces hay un tema de confianza también. No hay una certificación de acuerdo a estándares, típicamente. A menos que vaya al espacio. Ahí se requieren ciertos estándares, o a menos que, no sé, esto vaya a ser un producto comercial. Pero yo diría que en investigación no se usan mucho esos estándares. Se usan estándares de otro estilo, por ejemplo, para comunicar entre dos chips. Si quieres que se comuniquen súper rápido, utiliza un estándar que se llama LVDS, que es Low Voltage Differential Signaling. Son señales diferenciales de bajo voltaje, y eso es súper rápido, y ese estándar está definido, y hay una cierta corriente, sabes cuál es la resistencia de terminación, etcétera. Ese tipo de estándares se usan, pero así estándares del IEEE, no creo. En estos chips que no son comerciales, que tienen una aplicación muy específica, no nos preocupamos de eso. ¿Cómo sé yo que el conversor que diseñé es de 10 bits? Bueno, me preocupé de que el ruido fuera menor que el ruido equivalente de un cuantizador de 10 bits. Sí, eso se estudia, y hay ecuaciones, hay modelos, y eso va en 3, 4, 4, 3. Ujú. Ujú. Eso pasa, eso ocurre. Ese fue un experimento en que hay unos muones, no, hay unos piones que son generados a partir de unas partículas y pasan por una especie de embudo. Es bien divertido porque uno ve un embudo y en realidad no es que las partículas entren en un embudo, sino que esta cuestión está polarizada con unas corrientes enormes, y eso lo enfoca y los dispara hacia una región en Italia que está bajo las montañas, que se llama Gran Sasso. Y ellos tienen unos detectores que detectan uno de cada no sé cuántos millones de neutrinos, y como están bajo tierra, entonces con alta probabilidad esos neutrinos vienen de esa otra... No, mentira. No ven muones, por eso están bajo tierra. Entonces estos piones se degradan en un neutrino y algo más. Y ese neutrino saben en qué dirección sale. Entonces lo están apuntando, esos neutrinos cruzan
a través de la Tierra y los detectan allá en Italia. Hay varios experimentos de neutrinos, ese es uno de ellos. En Chile quieren hacer uno también, que va entre Chile y Argentina. En el túnel. En un túnel que quieren hacer entre Chile y Argentina, quieren hacer un sacadito para poner un experimento de neutrinos. No sé si ocurra, pero son ideas. Y bueno, efectivamente ahí hubo un problema porque hubo un dato erróneo en la forma en que fueron calculados los tiempos. Llegaron a la conclusión errónea de que los neutrinos viajaban más rápido que la luz. Sí, pero eso ya se dijo que eso no era verdad. Ya, oye, ¿cómo generamos VGS? ¿Cuánto tiempo me queda? Que me dio hambre. 10 minutos. Ya, ¿cómo generamos VGS? Entonces, usamos este concepto que se llama espejo de corriente. ¿Se han puesto a hacer payasadas frente a un espejo? ¿No? ¿O han visto algún gatito que se pone frente a un espejo y se mueve? ¿Y qué hace el espejo? Lo mismo. Bueno, aquí pasa lo mismo. Tenemos un transistor y otro transistor. Y cuando tienen VGS y este tiene el mismo VGS, entonces tienen que tener la misma corriente. Más o menos, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me creen o no? A un mismo BDS, pero asumiendo que el BDS es parecido. Entonces, a primer orden hablamos de que tienen la misma corriente. ¿Cómo generamos este VGS? Bueno, usando este circuito que está acá. Y este circuito es clave en electrónica. Entonces, ¿qué tiene? Tiene VDD, tiene un R, y tiene este transistor, que está, voy a dibujarlo aquí. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de este transistor. ¿Cuántos terminales cuentan ahí? 2. Wow. Ok, entonces ese transistor conectado con VG igual VD. Cuando VD es tan alto como VG, el transistor está en región activa. No está en triodo. Más bien, este transistor no puede estar en triodo. Está en región activa. ¿Ah? Sí. Sí, no, ese lo hicimos para pequeña señal. O sea, variaciones de, pero en este caso estamos en región activa en DC. Entonces, todo vale. Cuando VG es VD y VG es mayor que VT, estamos en región activa. Este transistor, conectado de esta forma con VG igual VD, se llama transistor conectado como diodo. ¿Por qué se llamará así? Y conduce, exacto, y conduce en una dirección, cuando VG es mayor que VT. Entonces se le llama transistor conectado como diodo. Viene en realidad de los BJT, que es un tipo de transistor que no hemos visto todavía, que tiene el mismo tipo de conexión y que ahí sí realmente es un diodo. Aquí no es un diodo, sino que es un dispositivo de ley cuadrática. No es de ley exponencial como el diodo. Sin embargo, hablamos de transistor conectado como diodo. Cuando el transistor está conectado como diodo, yo sé que está en región activa. Y si está en región activa, yo sé que I sub D igual 1 medio mu COXW partido por L por VGS menos VT. Pero yo sé que I sub D, perdón, al cuadrado. Yo sé que I sub D, a su vez, es I sub D, es VDD menos VGS. ¿Qué me falta? Partido por R. Tengo dos ecuaciones, tengo dos incógnitas, por lo tanto, yo puedo calcular de aquí VGS, ¿estamos de acuerdo? Y puedo calcular I sub D. Bueno, este circuito, así como está, calcula VGS. Entonces, si yo conecto esto así, este circuito me entrega un VGS. Y ese VGS, yo después lo copio acá, y tengo la misma corriente al otro lado. Y puedo hacer cualquier circuito arriba. Entonces este transistor con un VGS constante se parece a una fuente de corriente. ¡Y!
Hicimos una fuente de corriente. Bueno, en Casa Royal no me las venden, pero yo las puedo hacer. Aquí hay una fuente de corriente. ¿Sí? ¿Que los VDS sean distintos? No, que VGS ya está definido por ¿Que VGS está definido por? VD y tierra. VD y tierra, pero son iguales. Por eso, ¿por qué vamos a dejar de la cosa si ya tenemos No, no, no lo tenemos. recién? A ver, en este pedazo de circuito así, Es igual VD. VG igual VD. O sea, podemos reemplazar VD. Ponle VD aquí y ponle VD aquí. Sí, siguen siendo dos ecuaciones para dos incógnitas. Y de ahí despejamos VD, que es lo mismo que VG, y que es lo mismo que VGS. Y ese, después lo copiamos allá y tenemos una fuente de corriente. Hicimos una fuente de corriente. Nuestra primera fuente de corriente. No es muy buena. No es muy buena. Pero cuando este transistor está en región activa, tenemos una fuente de corriente. Qué choro. Uy, ya quiero hacer esto. Bueno, ¿qué pasa si es que los parámetros cambian? ¿Qué pasa si es que hay variaciones de P, D, T? ¿Ah? Bueno, si estos dos transistores están muy cerca el uno del otro, podemos asumir con cierta confianza de que son parecidos. A ver, van a tener más o menos la misma temperatura, van a tener más o menos el mismo voltaje, no van a ser el mismo transistor, pero si es que están dentro de un chip, probablemente van a tener variaciones de proceso muy pequeñas. Entonces, la precisión de los espejos de corriente es razonablemente buena. Por lo tanto, aquí yo puedo copiar esta corriente allá y tengo mi espejo de corriente. Sí. ¿Cómo garantizamos que el M2 permanezca en saturación? No hay forma de garantizarlo. Digamos que tú tienes que diseñar tu circuito para que M2 esté en región activa. Yo prefiero hablar de región activa. Entonces hay que diseñar esto para asegurar que este esté en región activa. Hay formas de hacer eso, entonces tú no lo conectas a cualquier cosa. ¿De acuerdo? Y M2 va a tener esta curva, más o menos, y esto se parece a una fuente de corriente. Es súper parecido, Horacio. Se usa mucho en circuitos integrados, se usa muy, yo diría poco, pero no lo sé porque yo no diseño circuitos discretos, no diseño mucho en circuitos discretos. Eh, en circuitos integrados esta es la forma de polarizar. En circuitos discretos yo no me atrevería a usar esto así nomás. Yo le pondría, yo no sé, habría que calcularlo, pero yo le pondría R's aquí, aquí abajo. ¿Para qué le pondría R? Eh, para hacer que el espejo sea más preciso. Pero no sé si se estila, honestamente no lo sé, porque no me dedico a diseñar circuitos discretos con transistores. En general los transistores se usan poco en circuitos discretos, se usan mucho más en circuitos integrados. Entonces, no sé si alguien usa esto. Circuitos discretos son de esos que usan transistores que tú puedes comprar en Casa Royal. Circuitos integrados son de esos que tienen un chip. Y dentro del chip están todos los transistores. Ya, oye, ¿qué más? ¿Qué pasa si W2 es 2 veces W1? ¿Qué cambia en esta ecuación? Aparte de ese, ¿cambia algo más o no? Es como poner dos transistores en paralelo, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa si esto en realidad son dos transistores? ¿Qué le pasa a la corriente? ¿Mm? Es el doble, ¿cierto? O sea, yo puedo multiplicar corrientes con espejos de corriente. Puedo hacer que esta corriente sea el doble o el triple o n veces mayor que la corriente inicial. Ok, está bueno eso. ¿Qué más? Existe otra forma de polarizar que se llama polarización mediante VG. Aplico un VG aquí. Y resistor de degeneración. ¿Cuál será el resistor de degeneración? Ese que está ahí. Y ese se pone en serie con el transistor, se pone en la fuente. Entonces, este transistor con un R en la fuente se le llama transistor con degeneración de fuente. ¿Cuál es el objetivo de este? Bueno, este al final lo que hace es una especie de Thevenin aquí.
Entonces, finalmente, aunque los dos transistores tengan curvas muy diferentes, la corriente no va a ser tan diferente, gracias a este resistor de degeneración. Tengo ecuaciones para esto, ¿no? A ver. Tengo ecuaciones. Sí, es divertido, ¿ah? Uno no lo ve tan claramente aquí. Pero este resistor de degeneración tiene un efecto de realimentación negativa. ¿Cómo es eso de realimentación negativa? A ver, juguemos con la realimentación. Y se me está acabando la hora. Me da lo mismo la ecuación. Lo que me importa es, ustedes pueden hacer las ecuaciones. Lo que me importa es entender esto de la realimentación negativa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí yo tengo un VGS, ¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, I sub D creciera un poco, por alguna razón desconocida? Si I sub D crece un poco, VS crece, y si VS crece, VGS decrece, y si VGS decrece, I sub D vuelve a su punto inicial, más o menos. Entonces esto es realimentación, con todas sus letras. Y esto se analiza como un circuito con realimentación. Uno puede analizarlo como tal. Eso, ya se me acabó la hora. Hablé de todo hoy día, porque fue una clase medio atertuliada, pero fue divertido. Yo lo pasé muy bien y eso es bueno. Me da lo mismo como lo hayan pasado ustedes, yo lo pasé bien.